Un saludo a todos. En este video vamos a abordar el tema de vistas en ASP.NET Core. Un poco la agenda que vamos a tener por acá. Simplemente aclarar antes que este video es un complemento de los videotutoriales del tema de .NET Core que ya están disponibles en la plataforma, en la parte de la práctica. En ellos se explica en mayor detalle ejemplos de cada uno de estos temas que acá se observan y que vamos a comentar brevemente, con lo cual, para poder entender a fondo cómo cada una de estas cosas funciona, pues lo ideal es ver esos videos. En ASP.NET Core el gestor de plantillas se llama Razor. Es normal que cada uno de estos frameworks pues tenga algún tipo de gestor de plantilla para facilitar lo que es la visualización o la combinación más bien de código HTML con código del lenguaje que lo implementa. En el caso de Razor hablamos de C#. Muy bien, acá el carácter más importante va a ser este carácter arroba. El carácter arroba lo podemos incluir prácticamente en cualquier parte de un código CS HTML, y este es el carácter, digamos, de escape que va a facilitarnos la inclusión de código C# dentro de una página CS HTML. Existen algunas sentencias de control ya predefinidas para este tipo de, o para poder incluir dentro de páginas CS HTML. No es tal vez toda la gama de código C# que podremos utilizar dentro de estas páginas, pero sí que es una gama bastante alta. Por acá tenemos, por ejemplo, la declaración de un for o un for each. Ambos, al ser sentencias propias del lenguaje C#, pues deben ser incluidas utilizando el arroba. Ya una vez que colocamos el arroba, pues el resto de la sentencia pues será colocada igual que la colocamos en C#, siendo por ejemplo people un arreglo y people.len haría referencia a la longitud del arreglo. Luego el código que observamos dentro de esta zona pues va a hacer una combinación. Por ejemplo, esta línea de acá, al estar dentro de unas sentencias o dentro de llaves, más bien de una sentencia for, pues podría ser perfectamente puro código C#. Sin embargo, notamos acá que se da una combinación. Esto que estamos viendo acá, por así decirlo, rompe ya el hecho de que aquí se acepte únicamente código C#, por lo cual cuando se quiere visualizar el contenido de person, pues debe usarse @person y no simplemente person.name, porque ya estaríamos hablando que estamos dentro de unas etiquetas HTML y por tanto este código de acá hay que escaparlo como código propio de C#. Pasa igual acá en el for each. En el for each tenemos, por ejemplo, esta declaración del for each, tenemos las llaves, pero como estamos incluyendo código HTML dentro de las llaves, la siguiente vez que necesitemos utilizar código propio de C#, como esto arroba de acá, o mejor dicho, como person.name y person.a, pues tendremos que colocar el arroba. El arroba podemos entenderlo como el llaves, código o variable, llave de cierre que usábamos en Laravel, o será una forma también de realizar un escape de las variables que queremos imprimir o el código C# que queremos incluir. Luego, recordando algo que ya habíamos comentado en la sesión de laboratorio anterior o en el tema anterior, cuando queremos pasar alguna información a la vista desde los controladores, tenemos en realidad varios métodos. En ese momento hablábamos del objeto viewBack, el cual al hacer un punto saludo estamos creando dentro de este objeto viewBack esta variable saludo, y esta variable saludo o este objeto completo podemos recuperarlo luego en una vista haciendo esto que tenemos acá, el viewBack.saludo. Sin embargo, también tenemos el viewData. Realmente el viewBack es una abstracción del viewData. El viewData es otra forma que también tenemos para pasar datos a la vista, y tenemos el arreglo viewData y entre los corchetes declaramos la variable. Es decir, esta variable lugar no es algo que existe en este momento, sino que la estamos creando y le estamos asignando el valor de mundo. Luego llamamos a la vista y luego desde la vista pues lo que haríamos es un @viewData
y entre corchetes pasamos la variable que hemos creado acá. Entonces, tanto el ViewBack como el ViewData nos sirven para poder pasar datos del controlador a la vista. Cualquiera de los dos métodos puede ser usado, puede agregársele cualquier tipo de dato y puede pasarse cualquier cantidad de datos. Luego también es bien importante que estructuremos nuestras páginas. Existen ciertas zonas de código que son repetitivas dentro de las páginas de un sitio y que por tanto valdría la pena poder homologarla o realizarla una sola vez para no tener que andar repitiendo ese código en cada una de las páginas. Me refiero, por ejemplo, al header, al menú de navegación y al footer, que son zonas que normalmente se mantienen iguales en la gran mayoría de las páginas, cuando lo que varía es el content. Es importante aclarar que cuando hablamos de layout puede existir más de un layout, es decir, un sitio web no necesitan tener todas las páginas el mismo layout. Se pueden tener varios layouts para ser utilizadas por diversas páginas dentro del sitio. ¿Cómo vamos a utilizar un layout? Bueno, el layout va a ser una página prácticamente como las demás, no tiene mayor complejidad el hacerlas, con la característica que, bueno, va a ser la página web completa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llevar el HTML, el GIAT, la inclusión de los CSS, el menú, el footer, va a llevar todo. Lo que no va a llevar es el área que, como veíamos en la diapositiva anterior, va a ir cambiando en función de la zona o la página que estemos cargando. Entonces, en el layout lo que hacemos es seleccionar o colocar más bien la directiva @renderbody en la zona que cada una de las vistas o en la que cada una de las vistas colocará su contenido. Supongamos que esta es una vista llamada index. Entonces, esta vista llamada index, cuando utilice este layout, que luego se verá en los otros videos cómo se manda a llamar, entonces el contenido de la vista, que sería esto, se combinaría con el contenido del layout y este contenido de la vista se agregará en la zona donde se llame render body, y el resultado de mezclar todo el layout con toda la vista será lo que se muestre al usuario. Acá me he saltado un poco en realidad, porque en la zona render body se va a cargar concretamente esto. En la zona footer vemos que se ha creado un render section llamado footer y que le decimos que no es obligatorio, es decir, required false. ¿Qué se va a cargar en esto? Lo que diga el @section footer. Dicho de otra manera, esto que tengo acá o lo que no formen parte de ningún @section va a cargarse en el render body, y lo que forme parte de algún section pues irá a cargarse al section correspondiente. Una página puede tener un layout, más bien puede tener un solo render body, porque solamente una zona será la zona principal de carga, pero puede tener múltiples render section. Obviamente, si el require está a false, pues no va a ser obligatorio que la vista tenga esa sección, pero si el require va a true, toda vista que utilice este layout pues tendrá que definir esta sección, porque siempre buscará con qué información llenar esta sección. Luego existe otro concepto, el de las vistas parciales o la llamada parcial a una vista, que también puede ser dicho de esta forma, porque lo que hacemos en realidad es que desde la vista actual llamamos a otra vista. ¿Cómo podemos hacer esta llamada o cómo realizamos esta inclusión? Tenemos varias formas de llamarla. Tenemos pasándole un custom view, un diccionario, pasándole un modelo o pasándole dos cosas. Igual en los otros videos de este mismo tema, en la parte práctica, aparecen algunos ejemplos, pero ¿cuál es la diferencia entre estas tres formas de llamada? La diferencia radica en que en la primera forma estamos llamando a la vista llamada partial name, es decir, la vista que le indiquemos, pasándole estos parámetros, que sería pasarle un viewData o un viewBack. Sería el equivalente a pasar un viewData o un viewBack. Recordemos que algunas vistas esto es lo que reciben. Lo veíamos en el ejemplo en unas transparencias anteriores, en las cuales
llenábamos un viewData, llenábamos un viewBack y luego llamábamos a la vista. Lo que ocurre ahí es que el propio .NET Core pasa el viewBack y el viewData a las vistas sin que nosotros lo hagamos. Pero si hacemos una llamada parcial, sí será responsabilidad de nosotros el llamar a la vista y pasarle ese viewData. Por ello esto se refiere a él como un custom viewData, porque no es el viewData original, sino un viewData que deberemos de crear. También a una vista se le puede pasar un modelo, y esa es la segunda forma. Esto es cuando la vista está fuertemente tipada, es decir, tiene un modelo asociado a esta. Entonces en esa ocasión necesitamos pasarle un modelo y aquí está la forma de hacerlo. Y también vamos a tener el caso en el que queramos pasarle un modelo y queramos pasarle un viewData o un viewBack, que sería esta forma. Recordemos que la vista que llamemos de esta forma, de forma parcial, es una vista que podemos ya tener hecha. Así que es una vista que cuando la creamos en su momento, seguramente habíamos pensado que le pasábamos cierta información. Y si ahora la llamamos de forma parcial desde otra vista, pues habrá cierta información que esa vista está esperando y que deberemos proporcionársela. Luego están los tag helpers para formulario. Este simplemente es una ayuda, no son obligatorios, pero concretamente es utilizar el tag ASP Controller y ASP Action dentro de la etiqueta form, y esto lo que va a hacer es obtener la URL dado este controlador y esta acción, la URL a la que deben ser enviados los datos. Sería el equivalente a escribir acá un action igual a pleca clientes pleca el nombre del método. Sin embargo, también esta sería una variante de hacerlo. Otra forma de utilizar los tags de formulario es con el ASP form. Si tenemos un modelo y imprimimos o le pasamos como parámetro al ASP4 el tipo o el campo que queremos que ASP4 refleje, pues ASP4 lo que hará es colocar el type igual al tipo de control más apropiado. Por ejemplo, el nombre sería sustituido probablemente por un type igual a text, porque sería un texto el que espera. De la misma forma, el valor o el atributo ID y el atributo name lo establece al nombre del atributo colocado acá. Concretamente, entonces nos agrega este ASP4 más el modelo, nos va a agregar tres elementos que son el tipo del input, el ID y el name. Y bueno, él lo irá haciendo en función del tipo de dato que sea el más apropiado para representar este campo. Luego tenemos la llamada a tres métodos que son bastante similares y que nos van a permitir reflejar de la mejor manera que ASP pueda la información que le pasemos por parámetros. Estos son display, display for y display for model. ¿Cuál es la diferencia con cada uno de ellos? Como leemos por acá, display visualiza elementos tomados del viewBack, display for visualiza elementos tomados del modelo y display for model visualiza el modelo pasado a la vista. Tenemos por acá un objeto de tipo persona, el que tenemos acá, y lo guardamos dentro del viewBack en una variable llamada persona, y a la vez le pasamos este objeto de tipo persona, se lo pasamos a la vista. En este punto hay que tener en cuenta algo para entender el ejemplo. Se está pasando la variable persona de dos formas distintas. Se está pasando como modelo de la vista por acá, y se está pasando como un elemento del viewBack. Dicho de otra manera, estaríamos haciendo referencia a este de acá y a este de acá. El de en medio luego lo veremos. Pues bien, cuando nosotros llamemos a html display y le pasamos persona, lo que estamos diciéndole es que busque dentro del viewBack una variable llamada persona y la visualice de la mejor manera posible. Entonces, esta sería la salida para esa llamada, porque persona es de tipo persona y tiene estos campos que vemos acá, nombre, edad y conectado, y él entiende que la mejor manera de imprimir esa variable persona que está en el viewBack es imprimiendo el nombre del campo, luego el valor, nombre del campo, valor, nombre del campo y un checkbox porque es un valor booleano. El display for model haría exactamente lo mismo que display, pero display for model lo que haría es tomar el modelo que se le pasó, es decir, el que hemos pasado acá, esta persona que leemos aquí.
y lo pintaría. En nuestro caso, como display y display force model están leyendo prácticamente el mismo objeto, solo que uno leído del viewback y el otro lo está leyendo del modelo de la vista, pues ambos pintarían esto exactamente igual. Display force, a diferencia de los dos anteriores, visualiza el campo del modelo que nosotros le indiquemos. Es decir, display force trabaja con el modelo que se le pasa a la vista, pero debe indicársele el campo que se desea imprimir. Es decir, solo trabaja a nivel de un campo. Para el caso de editor force y editor force model, no me detendré mucho porque la funcionalidad es la misma. Editor, bueno, con la diferencia de que este lo que hace es mostrar los elementos listos para ser modificados, es decir, crea un formulario con ellos. Por eso vemos que al llamar a HTML editor, estas llamadas de acá, supondríamos que están después de la creación de este objeto, pues entonces editor persona y editor force model pues visualizarían lo mismo, que sería esto. Y editor force pues lo que visualizaría es únicamente esto de acá, lo que tiene que ver con el nombre, porque estaríamos diciendo editor force y le estaríamos dando el parámetro concreto para el cual queremos hacer un editor force. Entonces, editor toma del viewback e intenta reflejar la mejor manera de editar lo que está ahí. Editor force model lo toma del modelo de la vista, pero hace exactamente lo mismo. Pero editor force solo toma el campo del modelo que nosotros le indiquemos. Luego esto puede ser alterado, es decir, lo que pinta display y sus diferentes variantes y lo que pinta editor y sus diferentes variantes se puede modificar, como haciendo uso de display template o de editor template. Para poder crear un display template y de forma análoga, de hecho, para un editor template, lo que se hace es que dentro de la carpeta del controlador donde vaya a ser usado, acá estamos viendo dentro de la carpeta home, pues dentro de esa carpeta lo que hacemos es crear una carpeta más llamada display template. Para el caso de editor es lo mismo, editor template, y se debe de crear un archivo CSHTML, y esto es muy importante, cuyo nombre debe de ser el del tipo del dato para el cual se va a utilizar. Es decir, si estamos creando el display template para los objetos de tipo persona, pues este CSHTML debe de llamarse persona. ¿Cuál sería el contenido? Pues por acá lo tenemos. El modelo, evidentemente, si es para un tipo persona, pues el modelo de la vista CSHTML pues debe ser ese, debe ser persona. E internamente nosotros ya deberemos de describir cómo queremos que se visualice un objeto de tipo persona. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos modificando que cuando dentro de un código en algún punto se llame a display en cualquiera de sus variantes, le estamos modificando la forma como el display va a visualizar en pantalla el objeto que se le pase. Esto funciona para display force, para display force model. Acá funciona para display force porque el modelo de la vista es una lista de personas, no una persona nada más. Entonces display force lo utilizamos porque no queremos pintar en pantalla el modelo completo, porque el modelo sería la lista, sino que lo que hacemos es que dentro de este for vamos pintando en pantalla cada uno de los elementos del modelo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Pero bien, que display lo que hace es que modifica la forma como imprimimos. Si comparamos un poco, diríamos que este código de acá, si no tuviésemos un display template creado, como el que vemos en las transparencias más adelante, se muestra esto cuando hacemos esta llamada de aquí o esta llamada de acá. Pero si hacemos esas mismas llamadas cuando ya tenemos creado el display template, lo que veríamos en pantalla es algo como esto que tenemos acá. Siempre que nosotros hagamos un display de un objeto de tipo persona, esta sería la forma como se pintaría. Esto es útil, por ejemplo, para crear los cards de una galería de imágenes o de una galería de productos, de tal forma que cada vez que le pasemos un objeto de tipo productos, a través de un display template siempre se cree el card
bonito con la imagen, con el texto, el nombre, con la descripción, el precio y demás. No tengamos que nosotros ir construyendo esa forma o esa visualización por cada objeto. Ya digo, igual que existe el display template, existe el editor template, con la diferencia de que en vez de solo imprimir los valores, pues tendríamos que colocar los inputs correspondientes para que puedan introducir los datos. Recomiendo ver los videos asociados a este tema para la parte práctica, en los cuales se aborda más a fondo cada uno de estos conceptos, y nos vemos en la próxima ocasión.